espontáneamente. ¿Qué elemento tienes? ¿Qué dato tienes? Entre la gente que salió y quien convocó a la marcha. ¿Qué elemento tengo? Sí, a ver, simplemente todas las entrevistas, los tweets de Claudio X González. Sí. La gente, reitero, la gente salió a marchar y tenía todo el derecho de hacerlo. Mi punto es una crítica ética a quienes organizaron este movimiento porque le hicieron creer a la gente que salían a la calle primero a defender causas que no estaban en riesgo. El INE no se toca cuando no les conviene. Hoy quejándose del INE, según nos convenga, el INE se toca o no se toca. Lo de Lili. Sí, lo de Lili y muchas otras cosas. Pues, sí, pero el INE no se toca, salvo cuando el INE falla en contra de nosotros, entonces el INE se toca. El riesgo de que iba a desaparecer la Corte, que iba a desaparecer la democracia. Entonces, claro, estas causas fueron muy bien vendidas, pero siempre se dijo que eran causas ciudadanas, que no eran apartidistas. Hoy sabemos que todo ese movimiento, que sin duda fue exitosa la forma como lo plantearon estas organizaciones, estuvo de la mano del PRI y del PAN para en este momento ya electoral, esa fuerza de la marea rosa, utilizarla de manera partidista. No va a alcanzar para que gane la elección la candidata del PRIAN, obviamente, pero sí te dice mucho de la manera poco ética, poco transparente, de manipulación y de simulación de quienes están atrás de la candidata del PRIAN y de ella misma. Porque si desde el principio hubieran sido claros que eran marchas en contra de Morena, a favor del PRIAN, quién sabe cuánta gente hubiera salido. La marcha del noviembre de 2022 haya sido ni organizada ni por el PRI, ni por el PAN, ni a favor del PRI. Bueno, ya está acreditado que sí, hay unas minutas del PAN que salieron en el país donde claramente se ve que el PAN organizó estas marchas también junto con estas organizaciones supuestamente civiles. Salió una nota en el país hace unos días de una minuta. No la vimos ni vi que nadie la retomara. Sí, bueno, ahí yo la leí en el país. Yo la leí en el país. Sí, en X hay muchos posts o tweets sobre el tema, pero en fin, el hecho es que creo que hoy se acredita lo que yo dije y fui muy criticado, de que atrás de estas marchas estaban estas organizaciones, estaban los partidos de oposición y que no eran marchas apartidistas, obviamente son marchas políticas. Toda marcha para defender o para criticar algo son marchas políticas. La diferencia está en partidistas o no. Hay marchas políticas apartidistas y hay marchas políticas que se disfrazaron de apartidistas y obviamente son marchas. Porque como el CEU en el 87-88 pasaron de ser marchas por una causa específica y luego apoyaron un candidato. Yo creo que, con todo respeto, que no es comparable la situación. La dinámica de actores sería exactamente la misma. A ver, aquel movimiento fue un movimiento orgánico de jóvenes en contra de una política de una acción del rector Jorge Carpizo, básicamente el tema de las cuotas, en donde los jóvenes salieron a defender que la educación pública debe ser gratuita. Fue muy exitoso el movimiento. Lograron un congreso universitario, que también fue muy exitoso, y a partir de ahí, estos jóvenes y estas jóvenes, que eran estudiantes, pues obviamente eran estudiantes interesados en la política, fueron creciendo en su movimiento, creciendo en su visión política y fueron alineándose, obviamente, pues un movimiento progresista es muy diferente. Es exactamente la misma. Un movimiento social con un objetivo que en una situación electoral invita o se suma a una candidatura. ¿Quién organizó este movimiento? ¿Quién organizó el movimiento de los jóvenes del CEU? El movimiento de los jóvenes del CEU lo organizaron ellos mismos. Aquí el movimiento no lo organizó una masa de miles de personas. Es imposible. No la pudieron. Yo los vi en las calles. Organizar. No pueden organizar. ¿Quién lo organizó? Un pequeño grupo que curiosamente es el mismo grupo que impuso a Xóchitl Gálvez como candidata del PRIAN y que hoy suman a Taboada y a Xóchitl en unas marchas que aparentemente eran apartidistas. Entonces, es la marea rosa sin máscara. La gente tiene todo el derecho a salir a manifestarse, pero también tenemos todo el derecho en decir, aquí hubo una manipulación. Lo que estás diciendo no es contra la gente. Sí, es contra la gente, pues los engañan. Señores, los engañaron 1, 2, 3 y el domingo los van a volver a engañar. El domingo la gente ya irá. Alito. El domingo la gente ya irá sabiendo qué. Pero antes de esto, no, y se ocultaban los líderes y se ocultaban las candidatas. Ahí estaban en la marcha. Ahí estaban. Ya en la última, por cierto, Alito. Ya en la última, ¿no? En la última no recuerdo, pero en las primeras entonces, estaban. Vamos a defender al Poder Judicial, vamos a defender al INE, vamos a defender la democracia. Lo que estaban realmente haciendo es un movimiento en contra de Morena, del presidente, de nuestra candidata, que hoy se descara que era un movimiento político partidista. Legítimo, sí. Lo que no me parece legítimo es no ser transparente. Manuel.
No, a mí sí me parece que es un poco pues agresivo, visto lo que dice en función de mucha gente que yo conozco que salió a manifestarse auténticamente para defender al INE en su momento, porque hace poquito nos recordaron, ¿no? Como bien decía, otras en favor de la protección de la justicia y otros por la simple libertad, y la gente ahí ha estado. ¿Y esa gente sabía que atrás estaba el PRI? No sé si hay que preguntárselo Esa sería la pregunta, porque cada vez que se les entrevistaba decían, no venimos por Xochitl, no venimos por los partidos. Arturo, es contra la gente, tu crítica es a la gente. Mi crítica es contra los organizadores de las marchas. Diciendo, y esa gente sabía, entonces esa gente claro que no sabían. Perdón. Yo conozco algunas personas, 40, 50 personas que iban y que me decían, vamos a defender al INE. Sí, bueno, pero sabían que defender al INE era estar defendiendo al PRI y al PAN. No toman su domingo en la mañana, no entregan su domingo en la mañana. Porque los engañó Alito, porque los engañó Claudio. Yo creo que la gente no hubiera tomado su domingo, estos 3 domingos, si les hubieran dicho son marchas para defender al PRI y al PAN. Creo que hubiera bajado bastante la asistencia. Si en algo coincido plenamente con el presidente López Obrador, es su frase de el pueblo no es tonto. El pueblo tonto es el que cree que el pueblo es tonto. La sociedad, la derecha, tampoco es tonta. Son ciudadanos y que sin no embargo, son tontos. Que sin embargo fueron a marchas engañados. No enganchados por la 3 causa. veces. Sí. Y el domingo van a ir engañados. El domingo no van a ir engañados, el domingo ya van a ir partidistas porque se logró ya se generar probó que los engañaron 3 veces, ¿van a ir? No, ahora van a ir porque ya este movimiento se formó desde el engaño y la simulación. No critico a la gente, critico a los organizadores, les salió bien la jugada, no les marca. Mario Rosa, que se nos quedó pendiente la semana pasada. Cierto. La primera vez que yo hablé que quienes organizaban estas marchas estaban simulando un movimiento ciudadano cuando era un movimiento partidista y político. Fui muy criticado y generé muchos enojos y el tiempo me dio la razón. Yo aquí quiero distinguir varias cosas. Primero, la gente, la ciudadanía... Pero el tiempo te dio la razón. ¿En que efectivamente eran marchas que quienes la organizaban tenían una intención partidista y que atrás estaban también los partidos políticos. ¿Te refieres a la marcha de noviembre del 22? A todas las marchas. Han sido 3, ¿no? A todas las marchas. Ahorita trataré de explicar. Lo primero que quiero dejar claro... Esta sería la cuarta. Sí, esta sería la cuarta. Sí. El INE no se toca, la Corte no se toca, la democracia no se toca y ahora Xochitl sí se toca y ahora resulta fuera máscaras. Aquí el tema que quiero dejar claro para evitar confusiones, la gente, la ciudadanía tiene todo el derecho de salir a manifestarse. Eso no está discusión, nunca lo he criticado. Y la gente no es tonta ni la manipulan. Sí puede haber, en todas las sociedades y en todas las épocas de la humanidad hay maneras de manipular, es parte de gente que tiene ese arte. Pero yo voy a esto. A mí me parece que lo que demuestra, se quedó ahora ya claro, ahora ya se descaró, que estas marchas que se hicieron creer que no tenían una intención político-partidista, porque obviamente tenían una intención política, eso es muy respetable. Las 4. Realmente lo que había atrás era una organizaciones comandadas, sobre todo por Claudio X González, para que la gente, la ciudadanía saliera... Y engañaron a la gente. A ver, es que... Perdón. Sí, a ver... La gente sale, sí, más allá de quién haya organizado, no, pero es que sí es importante. Es importante cuando la gente sale con una marcha ciudadana a protestar o a tratar de defender la supuesta desaparición del INE que era falsa, el ataque y desaparición de la Corte que era falsa, y el riesgo a la democracia que también era falso, es muy lógico que la gente salga a defender esos valores. Sí. Sin embargo, conscientemente, razonadamente. Pero quien estaba atrás de estas marchas no lo estaba haciendo con una intención apartidista, lo estaba haciendo en contra de un gobierno, en contra de un movimiento, en contra de un movimiento y a favor del plan. Sí importa porque aquí hay una cuestión ética. La gente sale, quien sale, es que aquí para nosotros el sujeto de esa y de todas las marchas es la gente que sale a protestar, no Claudio X González. Sí, nada más que es muy distinto que la gente salga a protestar en una marchas apartidistas y que algunas personas de los partidos y de las organizaciones utilizaron esa simulación de marchas apartidistas para posicionar a una candidata, que hoy queda claro, y también al candidato de la Ciudad de México. Simplemente si el hay que domingo señalarlo. Salen decenas o cientos de miles de personas a protestar, no tendrás ninguna razón, porque la gente estará diciendo, no nos importa quién organiza, nosotros queremos salir, suponiendo que todo esto tuviera desde noviembre del 2022 un interés político de partido. El domingo la gente saldrá Vamos a ver marchar, si salen o no. Ya apoyando a una candidata. Sí, pero las
manifestaciones previas, la organización de esta masa, de este movimiento, se hizo sobre una simulación de decirle a la gente y a los medios... ¿Qué simulación? Porque... Déjame ponerte un ejemplo. Sí. Y ahí aparece Claudia Sheinbaum. En enero, febrero de 1986 estalló una huelga en la UNAM. La estalló un movimiento que se llamaba el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, donde uno de los liderazgos, o una de las figuras, de las muchas que había, era Claudia Sheinbaum. Sí. Fue un movimiento, se dijo que estaban manipulados por quién sabe qué. Fueron a huelga, levantaron la huelga, buscaron un congreso universitario, el movimiento se mantuvo. 2 años después, el CEU, que siempre se había dicho partidista, con Carlos Simas, Imanol Ordorica, Antonio Santos, Claudia Sheinbaum, invitaron a Ciudad Universitaria al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que es algo... Desde el primer momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas estaba atrás de la movilización, como se decía, como decía el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Muy diferente. En la mecánica es lo mismo. Perdón, en la mecánica, de hecho, es lo mismo. Yo estaba estudiando en esa época mi doctorado en la UNAM y yo vi el movimiento. Yo también. Este movimiento fue un movimiento totalmente orgánico de los estudiantes que lucharon por y el INE no se toca, ¿no? Pública. ¿Qué elementos tienes tú para decir que la señora, los jóvenes, los viejos que salieron a marchar en noviembre de 2022 no salieron espontáneamente? ¿Qué elemento tienes? ¿Qué dato tienes? Entre la gente que salió y quien convocó a la marcha. ¿Qué elemento tengo? Sí, a ver, simplemente todas las entrevistas, los tweets de Claudio X González y todas las organizaciones, ellos y la confesión que ahora ya salió, que atrás de las marchas estuvo el PAN. Entonces, no fueron marchas apartidistas. Fueron legítimas, la gente puede salir, pero no fueron apartidistas. Y una de ellas incluso se hizo en una etapa en donde los partidos no podían hacer actos electorales. Entonces, una marcha ciudadana, yo eso es lo que señalo. La gente puede salir, va a volver a salir, pero el origen de este movimiento se simuló un movimiento apartidista cuando era un movimiento... Se simuló y por lo mismo tendrías que terminar el razonamiento, el silogismo, se simuló y por lo mismo se engañó a cientos de miles de personas. Si fue una simulación, se engañó a cientos de miles de ingenuos que salieron a votar 1, 2, 3 veces y que quizás salgan a votar el domingo. No entiendo el silogismo. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Arturo Saldívar pone en su lugar a Ciro en su propio programa. Dice Saldívar que la oposición es muy convenenciera porque dicen que el INE no se toca cuando les conviene y cuando no les conviene dicen lo contrario. Ponían el grito en el cielo diciendo que iba a desaparecer la corte, que iba a desaparecer la democracia y estas causas fueron bien vendidas. Pero siempre se dijo que eran causas acaucivadas y que no eran apartidistas. Pero hoy se sabe que ese movimiento estuvo de la mano del PRI y del PAN y este momento electoral lo utilizan de manera partidista y no les va a alcanzar para que gane Mochi, pero sí dice mucho de la manera poco ética y poco transparente, de manipulación y de simulación de quienes están detrás de la candidata del PRIAN y de ella misma, porque si desde el principio hubieran sido claros que eran marchas en contra de Morena y a favor del PRIAN, quién sabe cuánta gente hubiera marchado, dijo Saldívar. Muy bien, amigos, tremendo cerradón de hocico de Saldívar, ha sido en su propio programa. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.